Buenas, ¿cómo está segundo año? Espero que estén todos bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy, ¿sí? Que tiene que ver con otro tipo de reproducción celular que es la meiosis, ¿sí? Por lo tanto, debajo de lo que estuvimos trabajando, que fue mitosis, van a poner como título la meiosis. A ver, la meiosis es otra forma de reproducción celular, pero que es diferente a la mitosis, ¿sí? Porque sus objetivos son distintos y además se realizan en células diferentes. Abajo del título que pusieron van a copiar lo que yo les voy a dictar ahora. La meiosis es un tipo de reproducción celular que se lleva a cabo en las células sexuales, es decir, que su objetivo es la elaboración de células germinales o sexuales, entre paréntesis, gametos. Cierran paréntesis, punto seguido. El objetivo es permitir la función reproductiva del ser vivo y se originan a partir de una célula madre diploide, entre paréntesis 2N y cierran paréntesis, 4 células hijas haploides. Dejamos que pase el camión. Entre paréntesis N, cierran paréntesis, punto. A ver, ¿qué quiere decir esto? Yo más o menos les estuve explicando a algunos de ustedes cuando fueron entregando las actividades de la clase pasada qué significaba que una célula sea haploide, ¿sí? Sabemos que en la mitosis se realizan las células del cuerpo, que son las somáticas, más que nada para permitir que se vayan reemplazando aquellas células que ya están viejas o que se fueron dañando. Que una célula sea diploide quiere decir que mantiene completo toda la cantidad de material genético que hay. En nuestro cuerpo, en el de las personas, cada célula contiene como material genético 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de una célula diploide, me refiero a aquellas células que tienen esos 46 cromosomas, ¿sí? Y se representa o se sintetiza con la letra 2N, con el número 2 y la letra N, que quiere decir que tiene todo el material genético completo, ¿sí? Entonces, en la mitosis había una célula madre con todo el material genético completo y cada una de sus células hijas, que eran 2, recibían una copia completa del material genético. También eran diploides, ¿sí? La principal diferencia que ocurre en meiosis es que tenemos una célula madre diploide, es decir, con toda la cantidad de material genética completa, con los 46 cromosomas, pero da como resultado no 2 células hijas, sino 4 células hijas. Y esas células hijas no son idénticas a la madre progenitora como ocurría en mitosis, sino que las 4 células hijas que resultan de meiosis sí son idénticas entre ellas, entre sí. Pero con respecto a la madre tienen la mitad de cantidad de cromosomas. Es decir, que en vez de tener 23 pares, o sea 46 cromosomas, tienen solamente 23 cromosomas, no pares, 23 cromosomas. Es decir, la mitad de la cantidad que tienen todas las células, ¿sí? Por eso se habla de una célula haploide. Que sea haploide quiere decir esto, que tiene la mitad de la cantidad de material genético que tiene que tener, ¿sí? Ahora piensen un poquito. ¿Por qué les parece a ustedes que las células sexuales tienen que tener la mitad de material genético y no una copia completa? No los 46 cromosomas, sino que tienen 23. ¿Por qué?
Piensen, a ver, cuando hablamos de células sexuales nos referimos a las células que van a intervenir en la reproducción, ¿sí? Porque la meiosis permite eso, que ocurra la reproducción en el ser vivo. Es decir que, si lo tenemos en cuenta nosotros en el ser humano, las células sexuales serían los espermatozoides, en el caso masculino, y los ovocitos, óvulos, en el caso femenino. Entonces les vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué creen ustedes que los óvulos y los espermatozoides tienen que tener la mitad de cantidad de cromosomas y no lo que tienen el resto de las células? ¿Lo pensaron? Bueno, les doy la respuesta. Es simple. En el momento de la reproducción, para que se pueda originar un cigoto, es decir, aquella célula que le va a dar origen a un nuevo ser vivo, se requiere de un proceso que se llama fecundación, que ya lo vimos el año pasado, y que es la unión de las células sexuales. Es decir, que para que se origine un nuevo ser vivo, espermatozoide y óvulo se tienen que unir, ¿sí? Ese proceso es la fecundación. Y una vez que se unen, ambos intercambian sus materiales genéticos y resulta un nuevo ser vivo con material genético de ambos progenitores, ¿sí? Que se hereda. Entonces, este es el motivo por el cual las células sexuales, el espermatozoide y el óvulo, tienen que tener la mitad del material genético. Así, cuando se juntan los 23 del espermatozoide y los 23 del óvulo, forman una persona completa con 46 cromosomas, que es lo que tienen que tener en cada célula. ¿Se entiende? Por eso es que en las meiosis se originan 4 células, 4 espermatozoides o 4 óvulos haploides, es decir, con la mitad del material genético, ¿sí? Hagamos un resumen para terminar y después les dejo la actividad. Entonces, meiosis, ¿dónde ocurre? En células sexuales. ¿Cuál es el objetivo o el fin? Es poder llevar a cabo la reproducción del ser vivo a partir de la formación de las células sexuales germinales, que son los gametos, los óvulos en la mujer y los espermatozoides en el óvulo, ¿sí? ¿Qué se obtiene como resultado? Se obtienen como resultado 4 células hijas idénticas entre sí. ¿Y cómo es el material genético en ellas? En la célula madre es una célula diploide, es decir, que tiene una copia completa del material genético, y las 4 células hijas resultantes son células haploides, que quiere decir que tienen la mitad de material genético que su madre. ¿Sí? ¿Se entendió? Otra diferencia con mitosis es que la meiosis se lleva a cabo en 2 partes. La mitosis tenía varias fases, pero era toda una misma parte, ¿sí? La meiosis va a tener también estas fases, profase, metafase, anafase, telofase, pero se van a repetir cada una 2 veces. Primero va a ser una etapa y después va a ser otra etapa, ¿sí? La primera etapa se llama reduccional, porque a partir de una célula madre van a surgir 2 células hijas, va a ser muy similar a lo que ocurría en mitosis, pero sin duplicación de ADN. Por eso las células hijas van a salir con la mitad del material genético de su mamá. En cambio, en la segunda etapa de la meiosis, esas 2 células hijas que resultaron de la primera etapa van a realizar lo mismo, ¿sí? Sí van a duplicar su material genético y a cada una de sus hijas le van a dar una copia completa de lo que ellas tenían. Ellas tenían la mitad. Entonces, a sus células hijas también le van a otorgar la mitad, ¿sí? Por lo tanto, como resultado se van a obtener 4 células hijas. En la primera etapa se obtienen 2, que van a ser haploides, y esas 2 células haploides cada una se vuelve a reproducir y forma 2 células hijas. Por lo tanto, al final de todo el proceso voy a tener 4 células haploides, ¿sí? Dejamos acá, les mando un besito. La clase que viene vamos a seguir hablando de esto para que lo terminen de entender mejor. Cualquier consulta que tengan ya saben que me la pueden hacer. Les mando un beso, cuídense y hagan todas las actividades.
Chao, chao.